Buenos días, nuevamente. Vamos a continuar con el tema de dominio de funciones. Entonces, estábamos hablando de las funciones esta semana pasada. Entonces, decíamos que f de x es igual a 3x más 1, ¿cierto? Eso es una función que se trata de darle valores a x para hallar f de x. Listo. Entonces, que si yo le da valores a x, por ejemplo, -2, -1, 0, 1 y 2, entonces f de x sería 3 por -2 sería -6 más 1, sería -5. 3 por -1, -3, -3 más 1, -2. 3 por 0, 0 más 1, 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Y 3 por 2, 6 más 1, 7. Entonces que yo podía graficar esto en el plano cartesiano, ¿cierto? Graficar esto. Y que podía hallar el dominio y el rango de esa función, ¿cierto? En este momento no nos interesa mucho el rango. Entonces el dominio es qué número le puedo ya dar aquí en el conjunto de partida. En este caso, cualquier número real. Y cuando yo le dé cualquier número real, porque no tengo ninguna condición especial, entonces el rango también me daría un número real. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, les hice una anotación antes de terminar la clase y fue la siguiente. En el caso que yo tenga que f de x es igual a 3 sobre x menos 2, les decía a ustedes que en ese caso, si yo tengo x y f de x, si yo tengo cuando sea -2, -1, 0, 1 y 2, entonces cuando sea -2 sería 3 sobre -2 menos 2 sería 3 menos 3 cuartos, porque -2 menos 2 es -4. Entonces daría todo negativo, entonces daría -3 cuartos, ahí no hay problema. Cuando sea -1 sería 3 sobre -1 menos 2 sería 3 sobre -3, que sería igual a -1. Entonces cuando sea -1 es -1. Listo, ya. Cuando sea 0, 3 sobre 0 menos 2 sería 3 sobre -2, sería -3 medios. Cuando sea 1, 1 menos 2 es -1. 3 sobre -1 daría -3. El problema radica cuando esto sea 2. Cuando sea 2 me daría 3 sobre 2 menos 2. Esto daría 3 sobre 0 y matemáticamente ese número no existe. Entonces cuando sea 2, aquí no va a haber número. Y si no va a haber número, entonces esto deja de ser función porque haría este con este, este con este, este con este, este con este y este no tendría imagen. Entonces, para que esto sea una función, yo tendría que redefinir el dominio. Redefinir el dominio es plantear mi dominio para esa función. Entonces diría que f de x es igual a 3 sobre x menos 2 siempre y cuando el dominio de f de x sean todos los números reales sin el número 2. O sea, para cualquier número real que no sea el 2, entonces me daría esta función. Entonces no tengo en cuenta el 2 y sigo para el número que sigue para acá abajo. Y cuando llegue acá, no tomo el 2. Entonces sería función sin el 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a redefinir el dominio de la función. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Entonces dice el dominio de una función. El dominio de una función está formado por aquellos valores de x, o sea, números reales. Recuerde que estamos en el conjunto de los números reales, para los que se puede calcular la imagen f de x, o sea, que siempre que yo dé un número, tengo una imagen. Dependiendo del tipo de función, el dominio se calcula de un modo u otro. Entonces, ya dependiendo del tipo de función, entonces el dominio se calcula de un modo u otro. Por ejemplo, para, para las funciones polinómicas,
Entonces, en esas funciones no hay problemas. Las funciones polinómicas, el dominio de las funciones de las polinómicas es siempre los reales. Cuando usted tenga una función polinómica, ¿qué es una función polinómica? Que usted no tenga involucrada una raíz, un logaritmo o una fracción, ¿cierto? Una división, A sobre B. Cuando usted no tenga eso, sino que tenga un polinomio planteado sin este tipo de cosas, ¿ya? Usted podría decir que el dominio siempre van a ser los números reales. Siempre en una función polinómica, el dominio son los reales porque aquí no va a tener ningún problema. Antes de continuar, quería aclarar una cosa. En matemáticas, hay números que no existen. El primer número es cualquier número dividido cero. Ese número no existe matemáticamente y lo invito a que coja la calculadora. Otro número que no existe, cuando este índice de aquí de la raíz es par y este de aquí es negativo. O sea, la raíz par de un número negativo matemáticamente no existe. Ejemplo, la raíz de menos 4 o la raíz cuarta de menos 10, 2 por 2, 4 por 2, 8, de menos 16. Estas raíces en matemática, en los números reales, no existen. No existen. La raíz con índice par de un número negativo no existe. Otra cosa que no existe matemáticamente es el logaritmo de cero. No existe. Tampoco existe el logaritmo de un número negativo. Tampoco existe. Entonces, estas tres cosas matemáticamente no existen. No existen. Entonces, usted después va a sacar un cuadrito para que lo tenga claro. Yo ahorita, después de que termine la clase, que no va a ser sino de este encuentro, no vamos a entrar después, yo les queda la mitad de la clase porque es hora y media, y si estos son 40 minutos, más 40 son 80, y la clase es de 90 minutos. Mientras yo les monto el video, póngale que sean 50. Les quedan 40 minutos o media hora para volver a entrar al video y tomar las notas. Entonces, un número sobre cero no existe. Esas son las no existencias. La raíz de un número negativo, la raíz de un número negativo no existe. Pero entonces la raíz par de un número negativo, entonces la raíz de un número negativo tampoco existe. Está tachada así al revés, quiere decir que no existe si este índice es par. Y el logaritmo de cero o el logaritmo de un número negativo tampoco matemáticamente existe. Entonces, eso es bueno que lo tengan por ahí como una notica, porque ahí es donde vamos a tener que redefinir el dominio de una función. Entonces, las funciones polinómicas no hay problema. Existen los números, o sea, el dominio son los números reales. Ahora viene acá, en las funciones racionales. Recuerden que un número racional, ya conocemos los racionales, son todos aquellos que se pueden expresar como fracciones. Entonces, en los números racionales, donde la función es f de x es igual a p de x sobre q de x, ¿cierto? Es decir, f de x es igual a una función 2x sobre otra función 3x menos 4. Este sería p de x y este sería q de x. En este caso, cuando la función es racional, para calcular el dominio de este tipo de funciones, el primer paso es igualar el denominador. Entonces, recordemos cosas que a algunos se les olvidan. Esto aquí se llama numerador. Se llama numerador. El de arriba siempre se va a llamar numerador. Numerador. Y el de abajo se va a llamar denominador. Denominador. Entonces, aquí dice, para calcular el dominio de este tipo de funciones, o sea, de este tipo, que es un número racional, el primer paso es igualar el denominador a cero. Entonces me están diciendo el primer paso. Iguale el denominador a cero.
Listo, ya lo igualé a 0. Después dice, y resolver esa ecuación. Una vez resuelta esa ecuación, el dominio estará formado por todos los números reales excepto la solución de la ecuación. O sea, el valor de la x aquí va a ser el número que no me sirve para, para esta función. Entonces, va a ser los reales sin ese número. Entonces, vamos a solucionar, por ejemplo, esta situación. Entonces, decimos, f de x igual a 2x sobre 3x menos 4. Entonces, 3x menos 4 igual a 0. 3x menos 4 igual a 0. Entonces, ya hicimos la primera parte que nos decía acá es igualar el denominador a 0. Ahora despejo la x. Entonces, 3x es igual a 4. X es igual a 4 tercios. En este caso, esta función es real siempre y cuando el dominio de esa función sea igual. El dominio de esa función, el dominio de f de x, sea igual a todos los números reales sin el número 4 tercios. O sea, cuando esto sea 4 tercios, ya la función no me existe. Entonces yo tengo que redefinirle el dominio y decir que el dominio va a ser todos los reales sin el 4 tercios. Entonces, ahí ya hay función. De resto, no habría función. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Igualar el denominador a 0 y después encontrar el valor de la x. Listo. Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a hacer algunos ejercicios. Listo, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, este primer ejercicio, no voy a dejar este para el último. Vamos a hacer estos que son más fáciles. Vamos a hacer primero los fáciles y vamos haciendo después los más difíciles. ¿Qué pues? Vamos a hacer los fáciles y después los difíciles. Entonces, aquí hay que colocarle f de x porque aquí falta f de x. F de x es igual a 6x al cuadrado más x menos 20 sobre x más 1. El primer paso que nos dice ahí es igualar el denominador a 0. Entonces aquí sería x igual a menos 1. Terminé. Entonces el dominio de f de x es igual a todos los números reales sin el número menos 1. Terminé ese ejercicio. Qué ejercicio tan difícil. Entonces, hemos terminado el primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, aquí, f de x es igual a 2x sobre 2x más 1. Entonces yo coloco 2x más 1 es igual. Entonces, a 0. Igualo el denominador a 0 siempre. 2x es igual a 1. X a menos 1. Este 1 pasa como menos 1. X es igual a menos 1 sobre 2. X es igual, como aquí hay un más, menos con más da menos, me daría un medio. Entonces, el dominio de f de x sería igual a todos los números reales sin el número menos 1 medio. Hemos terminado el ejercicio. La idea es redefinir el dominio. Listo. Bueno, estos están muy fáciles. Vamos a este otro. Entonces aquí dice f de x es igual a x al cuadrado más x más 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo les dije a ustedes desde el principio. Coger x al cuadrado más x más 4 e igualarlo a 0. Listo. Aquí resulta que tenemos una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. Para solucionar una ecuación cuadrática, menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya eso lo teníamos claro. Tratamos de factorizar a ver 1 y quede 4. No hay dos números 4. Mitad 2, mitad 1. No, 4 es 2 por 2. Y entonces
2 menos 2 no me dan. Entonces, este para factorizar está difícil. Entonces, vamos a borrar esta situación y vamos a hacer lo siguiente. A es igual, la A tiene un 1. B es igual, la B tiene un número. Y C es igual a 4. Listo. Entonces, menos 1 menos B más o menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 a 1 por C 4 sobre 2. Entonces, menos 1 más o menos 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Menos 4 sobre 2 sería menos 1 más o menos raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. La raíz cuadrada de menos 3 no existe. No existe. Entonces sería menos 1 más 3 más la raíz cuadrada de menos 3, que sería un número imaginario, ¿cierto? Sería sacarle la raíz cuadrada a 3 y colocarlo i por 3. Este ejercicio en particular es un ejercicio que matemáticamente, pues, para los principios, uno podría decir que no tiene dominio, ¿cierto? Porque me está dando una raíz negativa. Me está dando una raíz negativa. Entonces ya entraría en el conjunto de los números imaginarios. Entonces, este ejercicio usted podría decir la respuesta da un número imaginario. Vamos a mirar a este otro. Vamos a mirar a este otro. X al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Aquí habría un número que me dé menos 5. Vamos a ver, 6. 6. Sí, yo podría hacer esto factorizando. Ahora, usted puede factorizar o puede hacer la ley la fórmula del estudiante. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Más por menos da menos y menos por más da menos. Aquí coloco 3 y aquí coloco 2. Menos por menos da más. 3 por 2 es 6. Y menos 3 menos 2 es menos 5, ya quedó factorizada. Sería igual a que x menos 3 es igual a 0 o a que x menos 2 es igual a 0. Si x menos 3 es igual a 0, x es igual a 3, que sería x1. Y si x menos 2 es igual a 0, quiere decir que x es igual a 2. Entonces, el dominio en este caso de esa función serían todos los números reales sin el número 2 y el número 3. O sea, cuando esto sea 2 o cuando esto sea 3, esta función no va a existir. Cuando esto sea 2 o cuando esto sea 3, esta función no va a existir. Entonces dice, x menos 3 por x menos 2 es igual a 0. Entonces, x menos 3 es igual a 0. Paso este 3 para este lado, me quedaría x igual a 3, sería el x1. X menos 2 es igual a 0, paso este 2 para el otro lado positivo, me quedaría que x2 es igual a 2. O sea que tengo dos números. Siempre que hay una cuadrática me van a dar dos respuestas, 3 y 2. Entonces, el dominio de esa función serían todos los números reales sin el 2 y sin el 3. Vamos a mirar a ver cómo sería con el 2. 2 al cuadrado menos 5x más 6. 2 al cuadrado es 4 menos 5 por 2 más 6. 4 menos 4 menos 10 más 6. 4 menos 10 es menos 6. Más 6 es igual a 0. Entonces, cuando esto sea 2, eso aquí me va a dar 0. No va a existir. Vamos a ver cuando sea 3, para saber si sí son esos dos números los que me van a hacer esos 0 abajo. Entonces, cuando sea 3, voy a reemplazar eso por 3. Estoy haciendo simplemente una prueba. 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. 3 al cuadrado es 9. Menos 5 por 3 es 15. Más 6. 9 menos 15 es menos 6. Más 6, entonces esto haría 0. O sea que cuando esto sea 3, esto de aquí abajo va a dar 0.
Y si eso de abajo va a dar 0, entonces no existe. Entonces no me sirve cuando sea 2 o cuando sea 3. Cuando sea 3 o cuando sea 2, eso deja de ser función. Entonces simplemente digo que el dominio de esa función son todos los números reales sin el 2 y sin el 3. Listo. Simplemente es hacer eso. Redefinir el dominio de la función. Vamos a otro ejercicio. Vamos a este. Este es más fácil, pues este es muy fácil. Estos que son así, que no son cuadrados, son botados, pues. F de X es igual. Entonces coloco 4 menos 2X es igual a 0. Entonces sería 2 menos 2X es igual, ¿cierto? A menos 4. Este 4 pasa como menos 4. Perdón. Esta X es igual a menos 4 sobre menos 2. Esta X es igual, menos con menos da más, y 4 y 2 da 2. X es igual a 2. Cuando esto sea 2, 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. O sea que esta sería la respuesta. Entonces, el dominio de f de x es igual a todos los reales sin el número 2. Cuando esto sea 2, esa función no va a existir. Repito, aquí pasé este 4 como menos 4, este menos 2 lo pasé con el signo y todo que estaba multiplicando pasó a dividir, menos con menos da más y 4 dividido 2 da 2. Listo, ahí está el ejercicio completico cuando eso sea listo. Ojo con algunos que se enredan cuando les presentan las cosas de otra manera. Esto quiere decir dividido en matemática. De hecho, le puede aparecer este mismo ejercicio con un puntico aquí y otro puntico aquí. Aquí un puntico y aquí un puntico, sin esto. Igual es dividido. O le puede aparecer así, igual es dividido. O le puede aparecer este número sobre este número, igual es dividido. Entonces, si les cambian las cosas, no se van a estresar. Simplemente que el denominador es este. Entonces, 2x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. 2x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Entonces, empiezo a darle los valores a estos números. A, B y C. A es 2. B es menos 1. C es menos 1. A es 2. Vea, aquí es A. Este es B y este es C. A es 2, B es menos 1, C es menos 1. Aquí hay un 1, ¿cierto? Muy bien. Recordemos la fórmula, ¿cierto? Por acá abajo, menos B más o menos raíz cuadrada de 4 de B al cuadrado menos 4AC y todo esto sobre 2A. Entonces vamos a hacerlo acá. Dice menos B. Entonces menos B más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 1 al cuadrado, menos 4a, a es 2, por c, menos 1, sobre 2 por a. Listo. Aquí es b, aquí es a, y aquí es c, y aquí es a. Listo. Entonces esto sería menos por menos da más, daría 1. Listo, daría 1. 1. Más o menos raíz cuadrada. 1 menos 1 al cuadrado da 1. Menos por menos da más, 1 por 1, 1. Menos. Menos, aquí hay un más. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. Entonces aquí se suma. Menos por más da menos. Menos por menos da más. 4 por 2, 8. Por 1, 8. 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. Listo. Y 2 por 2, 4. Esto sería 1 más o menos la raíz de 8, la raíz de 7 sobre 4. Esto sería igual a 1 más o menos, ¿cierto? Entonces,
Sacamos la raíz de 7 en una calculadora, pues simplemente saca la raíz de 7 que me va a dar un número decimal. Sacamos la raíz de 7 en una calculadora y dice así, raíz de 7 es igual a 2,65. Entonces, 1 más, aquí, 2,65 sobre 4. Aquí hallo x sub 1 y aquí hallo x sub 2. Listo. Entonces vamos a borrar. Listo. Muy bien. Entonces, para hallar x sub 1, vamos a mirar. Entonces, esto sería igual a 1 más 2,65 me quedaría 3,65 sobre 4. Entonces divido 3,65 entre 4. 3,65 entre 4. Entonces hago esa división. 3,65 dividido 4. ¿Ya? 3,65 dividido 4. Y me da 0,91. 0,91. Y aquí sería igual a 1 menos 2,65 me da menos 1,65. ¿Cierto? Sobre 4. Entonces me daría menos 1,65 dividido 4. Eso sería igual a menos 0,41. Menos 0,41. Entonces yo podría decir que el dominio de esa función es igual a todos los números reales sin los números menos 0,41,091. Listo. Y terminé. Esa sería la situación. No siempre me van a dar enteros, porque acuerde que estamos trabajando en los reales. Ahora, alguno dirá, profe, ¿y si uno no tiene calculadora y lo tiene que hacer? Entonces simplemente sería igual a lo siguiente. Sería igual a lo siguiente, que también es vale. Sería igual 1 más o menos raíz de 7 sobre 4. Entonces, x sub 1 y x sub 2. X sub 1 sería 1 más raíz de 7 sobre 4. Listo. No se puede simplificar porque raíz de 7 no se puede simplificar. Entonces, 1 más raíz de 7 sobre 4. Y aquí sería 1 menos raíz de 7 sobre 4. ¿Ya? Esas serían las dos situaciones. Entonces usted diría el dominio de f de x, si no tiene calculadora, es igual a los reales sin el número 1 más raíz de 7 sobre 4, 1 menos raíz de 7 sobre 4. Y listo. Esto es un número y esto es otro número real. Listo, muy bien. Eso en el momento que no haya calculadora. Listo. Vamos a tratar de hacer un último, que faltan 7 minutos si alcanzamos, para hacer este y cerrar y hablar una cosita. Vamos a hacer este último. Listo. Entonces aquí simplemente decimos 2x al cuadrado más x es igual a 0. Listo. Vamos a lo mismo. A, B y C. ¿Cuánto vale A? Vale 2. ¿Cuánto vale B? Vale 1. ¿Cuánto vale C? Yo le voy a volver a escribir esto. 2x al cuadrado más x más 0 igual a 0. Porque si no tiene C es porque es igual a 0. Entonces C es igual a 0. Listo. Cuando no tiene una parte de la cuadrática es porque es 0. Entonces simplemente aquí decimos menos b menos 1, raíz cuadrada de b al cuadrado 1, menos 4, AC. ¿A es cuánto? 2. ¿Y C es cuánto? 0. ¿Sí o no? Sobre 2A, sobre 2 por 2. Listo. Esto sería igual a menos 1 más o menos B al cuadrado es 1 al cuadrado, que era 1, menos 4AC. 4 es 2, A es 2 y C es 0.
este número, menos 4 por 2 da menos 8 y menos 8 por 0 da 0. Entonces daría raíz de 1 menos 0 sobre 4. Ahora, esto daría menos 1 más o menos raíz cuadrada de 1 sobre 4. Esto sería igual a 1, perdón, si menos 1, porque no, este era 1. Si menos 1 porque es menos b. De menos 1, esto sería igual a menos 1, ¿cierto? Más o menos la raíz cuadrada de 1 es 1 sobre 4. Listo. Entonces aquí haríamos lo siguiente. Menos 1 más 1 sería menos 2. Menos 1 más 1 sería 0, perdón. Menos 1 más 1 es 0. Sobre 4, esto sería igual a 0. 0 sobre 4 es 0. Y menos 1 es menos 2. Menos 2 sobre 4 sería igual a menos 1 medio. Entonces, el dominio de f de x es igual a todos los reales sin el número 0 y el número menos 1 medio. Mire que aquí me dio 0 porque menos 1 más 1 me da 0 y 0 sobre 4 da 0. Y menos 1 es menos 2 sobre 4 menos 1 medio. Listo, hemos terminado. Entonces, hasta ahí el dominio de las funciones racionales. La próxima semana o la próxima clase del jueves vemos las funciones radicales y logarítmicas.